tal, Josu? Muy bien, ¿y tú? Vaya día caluroso que hemos cogido, aquí encerrados en casa. Espectacular, sí, mucho calor. Madre mía, nos han robado la primavera, el coronavirus, la primavera, ese tiempecito bueno que llega, que disfrutamos todos los años y ¡pum! Tortazo de calor. El calorazo. Sí, yo espero que sea una ola, ¿no? Y se vaya y nos deje un poco tranquilo, porque la verdad es que Madrid está siendo un poco bestias. Sí, y encima con días como hoy, ¿no? Tan terribles, sí. Inundados de coches. Sí, no de coches. Haciéndolo increíble. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, a mí, mira, yo prefiero que no. Sí, para mi presentación he elegido un calificativo que creo que es el que va más acorde con tu personalidad y sobre todo con tu profesionalidad, que es el músico total. Has estado con los grandes, con los pequeños, con tus bandas, en las de otros, has estado en la crisis, en las vacas gordas, en las vacas flacas, has hecho de todo, o sea, eres historia viva de la música que todavía te toca por escribir. Sí, por favor. Y además no es jabón gratuito, está ahí, lo puede ver cualquiera donde quiera. Y es un placer tenerte con nosotros en algo que contar, algo que cantar, que esta vez nunca va a ser más certero el significado de estas charlas, ¿no? Pues yo estoy encantado también de que hayáis querido contar conmigo y encantado de contaros. Cantaros no, me vais a permitir que no. Pero contaros lo que surja y lo que haga falta. Estoy encantado de estar con vosotros, ¿verdad? Y enhorabuena por esta iniciativa y que además me consta que está teniendo muy buena repercusión. Sí, tenemos a tu compi aquí con nosotros. Lo sé. Dando el callo, Igor Pascual. El otro gran guitarra de Loquillo. No, gran guitarra y otro, ese sí que es un humanista, ¿no? En su sentido amplio de la palabra, ¿no? En el sentido renacentista de la palabra. Un también, ¿no? Y compañero de grandes aventuras y de muchas fatigas y de muchos momentos, algunos revelables y otros pues no tanto, ¿no? Pero se contará lo que se pueda. Exacto, sí. Mira, voy a atizarle fuerte, ¿no? Hace un momento he entrado en Twitter. Yo siempre que entro en Twitter me cabreo un montón, ¿no? Porque veo cosas muy absurdas. Entonces yo creo que quizá hay que hacer una ración diaria para, bueno, enterarte de alguna cosa, ver posturas a favor, en contra. Sí, He encontrado una cosa muy curiosa, que es un periodista deportivo, a propósito del Borussia Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen que jugaba hoy. Bueno, pues él dice ritmo de pachanga, cánticos de megafonía y aficionados de cartón en las gradas, que digan lo que quieran, pero eso no es fútbol, es un mojón como un piano. Ese señor se habrá puesto en la tele, lo habrá visto, habrá parecido un mojón, pero vosotros ¿qué vais a hacer? La música, los músicos, ¿qué van a hacer? No pueden. El show business no puede continuar tan fácilmente como los futboleros. Yo desde luego lo del público de muñecos de cartón lo descarto absolutamente. Totalmente. No, bueno, bromas aparte, vivimos en un momento de gran incertidumbre, ¿no? En el que afortunadamente yo detecto sobre todo en los últimos días, detecto una cierta energía positiva, un cierto aliento de que esto puede volver a una cierta normalidad. No me gusta llamarlo nueva normalidad porque me parece un concepto terrorífico. Sí. Me parece de Orwell, ¿no? La nueva normalidad, me parece una cosa terrible. Pero sí que creo que vamos a volver espero que lo antes posible, a una cierta normalidad. La normalidad, que es lo que queremos todos que vuelva, no una nueva normalidad, sino la normalidad tardará en llegar a los espectáculos musicales, deportivos y de todo tipo, ¿no? Pero llegará, yo creo que depende un poco de que tengamos un poco de suerte, ¿no? Yo creo también, o sea, aparte de que tengamos buenos gestores, no en España ni en nuestros ayuntamientos ni en nuestras comunidades autónomas, sino en general, ¿no? Buenos gestores de todo este rollo y que a nivel individual sepamos tener una actitud correcta, ¿no? Y eficiente. Entonces,
Bueno, pues los conciertos volverán. Seguramente los primeros conciertos a los que asistamos o los que ofrezcamos los músicos no serán los que nos gustaría ver. No creo que se llegue a algo tan duro como eso, cánticos por megafonía en un partido de fútbol o muñecos de cartón. Pero sí que probablemente serán conciertos, empezaremos con conciertos de menos aforo, de gente que tenga que ver, fíjate, ver un concierto de rock and roll separado de tu chica, de tu amigo, de tu no sé qué, y con una mascarilla y bebiéndote la cerveza por debajo de la mascarilla. No sé, es que todo esto es duro de imaginar, pero tendremos que adaptarnos, digo yo, ¿no? Sí, sí, tiene que ser así. Porque... Claro. Vosotros además tenéis prevista la gira del último clásico, que es el último disco de Loquillo. Para estas fechas ya deberíais estar girando, ¿no? Sí. Nosotros deberíamos haber empezado, o sea, la primera fecha la teníamos el 18 de abril en Zaragoza, si no recuerdo mal, sí, creo que sí. Y deberíamos estar desde entonces tocando prácticamente pues todos los fines de semana y muchos días entre semana y esto era así hasta, bueno, pues hasta teníamos mucha gira por delante. Entonces, bueno, no, yo desde luego no puedo dar ninguna información, es que no lo sabemos tampoco, no sabemos cuándo podremos reiniciar la actividad, pero lo que sí te digo es que todos estamos haciendo lo posible. Cuando digo todos, te digo nuestra oficina de management, todas las oficinas de management, los promotores de conciertos, los promotores de zona, los dueños de los recintos, los gestores de los recintos, ayuntamientos, todo el mundo está haciendo lo posible para que esto se ponga en marcha lo antes posible y en las mejores condiciones posibles. Pero claro, pues como te digo, dependemos de factores de fuerza mayor y tendremos que ir poco a poco. No queda otro remedio y supongo que es lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dices que alguien se tiene que encargar de esto, pero, por ejemplo, en el caso del fútbol, tienes a una patronal muy potente, que es la Liga de Fútbol Profesional, que le saca mucha pasta a mucha gente y que tiene un negocio increíblemente lustroso. Pero ¿quién está con vosotros? ¿Quién es vuestra patronal? ¿Quién se va a preocupar? ¿El ministerio? ¿Nos quedamos solo en el ministerio de Cultura? Yo creo que, sinceramente, supongo que te refieres al Ministerio de Cultura. Sí. No sé, yo creo que, bueno, pues el Ministerio de Cultura supongo que tendrá un papel importante, pero yo creo más importante lo que tenga que decidir el Ministerio de Sanidad sobre esto. Es decir, los que nos tienen un poco que permitir o ir permitiendo poco a poco que vayamos haciendo espectáculos con condiciones de seguridad para todos, ¿no? Para los que estamos en el escenario, para los que están en el público, etcétera. Yo creo que compete más un poco al Ministerio de Sanidad. Y es decir, los empresarios musicales tienen sus propias asociaciones o tienen sus propios, es decir, son gente que actúa más o menos unida y un poco también tenemos que mirarnos en el espejo de lo que se está haciendo en otros sitios y está funcionando, ¿no? Yo creo que es un poco esa inercia de cómo están haciéndolo en otros países, de cómo está funcionando, de cómo, en fin, es algo así. No creo que sea tanto una directiva, o sea, quiero decir, tener el apoyo, sino ir un poco, es decir, recibiendo instrucciones de cómo podemos hacerlo, porque el negocio ya lo sabemos hacer nosotros, o sea, lo que necesitamos es que nos dejen hacerlo, ¿no? Que nos dejen cómo funcionar, etcétera. Yo supongo que en estos meses en los que la gente solo ha visto canciones de balcón y con conciertos, dijéramos, confinados, yo supongo que la gente tiene muchas ganas de asistir a espectáculos en directo. Vamos, no lo supongo, lo sé. Y entonces esto va a tener se va a ver como una mucha demanda, ¿no? de conciertos y tal. Vamos a ver cómo está todo. Yo no me atrevo a mirar en la bola de cristal porque es muy complicado para cualquiera imaginar, ¿no? O hacer una hoja de ruta, un calendario. Lo que pasa que siguiendo un poco los planes que se están viendo de cómo los bares
vuelven a la actividad con un porcentaje de aforo, las piscinas y demás. Claro, imaginamos que esto va a ser lo mismo en los conciertos, con lo cual va a costar amortizar los discos que se producen y que luego se venden a través de los conciertos, las entradas. Eso va a ser un varapalo tremendo. Tremendo, pero vamos, ni más ni menos que en cualquier otro sector industrial, comercial, o de económico, ¿no? En cualquier otro sector. Va a ser un palo duro. O sea, nos esperan, no podemos engañarnos, quiero decir, a todos nos esperan tiempos difíciles y de todos depende que sean lo menos difíciles posible, pero nos esperan, vamos a ver cosas, ostras, pues complicadas, ¿no? Lo que pasa es que los que llevamos ya unas décadas dando vueltas en este mundo, pues lógicamente nunca hemos visto nada como esto, porque esto es absolutamente nuevo a nivel planetario, pero ya hemos pasado por cosas, por momentos difíciles, como profesión, como industria, hemos pasado momentos duros, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que va a ser duro. Y yo no sé, pues ahora, si es que yo no sé, hablan de poner estos, que los detectores de temperatura, los arcos estos que te echan un líquido que te desinfecta. O sea, vamos a ver cosas absolutamente marcianas, ¿no? Pero tendrá que ser así. Sí. Además, yo creo que la gente ha aprovechado para dar ese salto en el tiempo, ¿no? Que hubiera, en circunstancias normales hubiéramos ido avanzando lentamente. Ahora es como los vestuarios ya están preparados para que entres y tal. Y dices, bueno, es que la gente ha aprovechado la pandemia para montar toda esta estructura de negocio nuevo, ¿no? Sí. Yo el otro día, al hilo de esto, y como anécdota, el otro día en un paseo de estos de las 8 de la tarde, pues me llamaba mucho la atención las heladerías, ¿no? De repente, ¿no? O sea, de repente que están, bueno, pues una avalancha, unas colas impresionantes aparte de que el tiempo invita a comerse un buen helado, pero me llamó mucho la atención que de repente se abre la heladería y todo el mundo a la heladería, ¿no? Sí, hay un poco de actitud compulsiva. El confinamiento ha provocado eso, ¿no? Que ahora hay un poco de lo mismo que tantos memes sobre ese deporte compulsivo que practica la gente de repente, ¿no? También ha sido muy compulsivo. Yo, es decir, yo vivo al lado de un parque y siempre veo gente haciendo deporte, pero como estos días, nunca, te lo aseguro, ¿no? O sea, he estado mirando cosas sobre ti, leyendo cosas sobre ti, entrevistas y demás, y he descubierto con gran agrado que coincidimos una época en Zaragoza, tú después de haber bajado desde Jaca, donde tengo grandes amigos, la verdad, y un sitio al que voy mucho cuando voy por allí, que ahora voy poco. Yo también, mucho menos de lo que quisiera, sí. Sí. Y en Zaragoza, en la época aquella en la que, bueno, había un montón de grupos que además forman parte del imaginario del rock aragonés, los niños del Brasil, el Niño Gusano, un poquito más tarde también, y bueno, hay un montón. Más Birras, claro. Y tú eres parte de Más Birras, aunque fuera de la última parte de Más Birras. Sí, la última. Yo tuve el privilegio, el honor de discurrir el último tramo de la carrera de Más Birras, de la historia de Más Birras. Grabé el último disco y hice las 2 últimas giras, más o menos, ¿no? Los 2 últimos años de esa formación tan emblemática, ¿no? Tan histórica, ¿no? Sí, fue una época maravillosa. Aún recuerdo además por el casco ver a Mauricio con la bici. Sí, sí, claro. Patillacas. Sí, veía asomando por debajo de la gorra, ¿no? Sí. ¿Cuál era? Era una imagen muy emblemática pues, siempre iba ahí con su bici y tal, si tenía un look muy peculiar, ¿no? Muy único, ¿no? Que se le veía desde muy lejos. Sí, fue una época increíble. Yo de Más Birras lo recuerdo como una cosa maravillosa. Y hacíamos giras por Francia, era muy divertido. Sí. Además, incluso yo trabajaba en el Heraldo y si no recuerdo mal, algún concierto improvisado se montaron allí en el Paseo Independencia, ¿no? Cuando empezaban, que todavía no, porque
el estrellato, llámalo como quieras, ¿no? El Sí. subidón se pegó Sí. cuando Ordovás, que creo que es, lo saca en Radio 3, ellos empiezan a ser conocidos, pero... Yo no me había incorporado al grupo todavía, eso fue antes de incorporarme yo al grupo. Sí, hubo un maxi single que fue cuando aquellos premios los premios de Radio 3, ¿no? Históricos, pues creo recordar que es el maxi single donde estaba Apuesta por el Rock and Roll, creo, pues Sí. fue premiado y eso los situó un poco en el panorama nacional, sí. Sí, sí. En aquel entonces, además, en Zaragoza había mucho garito pequeño, Sí. porque se hacían conciertos pequeños de amigos, Sí, en la sí, zona sí. del casco y demás. Sí, ya lo creo. ¿Cuál era tu garito, tu refugio en Zaragoza? Pues tuve varias épocas. Yo llegué a Zaragoza en el 87, enero del 87. Y tuve una época, no sé si conoces el Café Praga. Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, pues el Café Praga tenía un sótano, como una bodega maravillosa de ladrillo antiguo, de ese tal. Y era muy de jazz. Ahí se escuchábamos jazz, básicamente. Pero tenía un ambiente por la noche maravilloso. Había muchos escritores, poetas, cineastas, músicos. Era un ambiente genial. Y entablé mucha amistad con los dueños y era un poco mi varita. Además vivía cerca, muy, muy cerquita, ahí en el casco. Y iba mucho allí. Luego, en otra época, que además cambié de zona, me fui a vivir a otra parte de la ciudad por Tenerife. Y ya en esa época iba mucho al Psycho, al Interferencias, esos... Morrissey, ¿no? Estaba por ahí. A la Morrissey, claro, sí, increíble, claro. Sí. Bueno, la Sala Metro, no sé si conociste la Sala Metro. Sí. Maravillosa, sí, muy divertido. E incluso pillé la última, la etapa de... ¿cómo se llamaba? El cabaret, teatro cabaret que había en la zona de San Pablo. No era el Plata, el otro. El Oasis. El Oasis, claro, sí. Éramos muy, muy amigos del dueño y en el ambigú que tenía, aquello era fantástico. Ahí montábamos cada una que eran maravillosas. Se ponía él a servirnos cervezas y luego, pues eso, un día me acuerdo que estuvimos con Antonio el bailarín, que estaba en Zaragoza, apareció por allí y el tipo nos hizo una actuación de estas improvisadas, que flipamos, aquello fue magnífico. Oye, y se acabó Más Birras y decides venirte porque allí ya no hay nada que hacer para ti o porque quieres dar otro paso. Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Un poco las dos cosas. Yo sentí que mi etapa en esa ciudad había concluido, o por lo menos de momento. Y justo conocí a Fernando de Diego, un rockero de la época, que había tenido un par de discos bastante exitosos con Wea, como de Diego. Y lo conocí en Zaragoza, precisamente en un concierto de él. Y él estaba haciendo un grupo aquí en Madrid y él estaba haciendo, es que es curiosa esta historia, él estaba haciendo ese grupo con Julián Infante, que en paz descanse, Julián Infante de Tequila. Pero justo en ese momento fue cuando Ariel Roth y Andrés Calamaro llamaron a Julián Infante para hacerlo Rodríguez, y entonces Fernando de Diego se quedó sin guitarrista y me llamó y me dijo, oye, ¿quieres venir a ocupar el puesto a Madrid? Y me pareció una excusa perfecta, me pareció que venía con una actividad ya que hacer, con algo que hacer. No obstante, estuve como un año viviendo a caballo entre Zaragoza y Madrid, o sea, iba y venía a veces incluso en el día, ¿no? En aquel Intercity que le costaba, claro, pues estaba mucho para que era en el AVE todavía, ¿no? Sí. Y había un tren Intercity que costaba 3 horas. Yo por ejemplo, tardaba 3 horas de Zaragoza a Madrid y luego no sé, estaba pues hasta las 7, 8 de la tarde y me cogía el último de vuelta a Zaragoza. O sea, tremendo. Ensayaba y hacía mis cosas y tal. Luego ya cada vez me empecé a quedar más tiempo aquí en Madrid y me empezaron a salir más proyectos, más cosas y ya definitivamente me instalé aquí. Sí. En el 92 más o menos ya me instalé aquí. En el 92. Y en el 92, es una época buena en España, ¿no? Que hay mucho movimiento. En Madrid, perdón, quiero decir, en Madrid. Aquel año tan tremendo. Sí, bueno, de hecho,
De hecho, claro, yo me instalé en el 92, pero ya a finales, porque una de las últimas cosas que hizo Más Birras fue tocar en la Expo de Sevilla, tocamos ahí en el Día de Aragón, en la Expo de Sevilla. Entonces tocamos ahí en la Plaza Sony, varios grupos creo recordar que estaban los especialistas también. De Zaragoza, ¿no? De Zaragoza, sí, y un grupo de Huesca del que no recuerdo el nombre ahora mismo. Qué desastre, bueno, es que hace mucho tiempo. Y eso fue una de las... yo ahí todavía vivía a caballo entre Zaragoza y Madrid, y al final de ese año más o menos cuando ya estaré aquí en Madrid. Y detrás de allí tu amistad con Gabriel Sopeña, ¿no? Que mantienes reforzadísima después de tantos años y es como tu hermano, quizá. Sí, bueno, un compañero del alma, ¿no? O sea, un tío con el que comparto muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y que compartimos mucho trabajo, aún a día de hoy, claro, como sabes, pero a mí me encanta compartir una cena con él, porque es un tío, ese sí que es un pozo de sabiduría inmenso, ¿no? Tío con el que realmente da gusto charlar y compartir experiencias y opiniones y chistes, ¿no? Y una buena copa. Y una buena copa, y una buena cuerda. Sí, por supuesto. Bueno, por ejemplo, en el último disco de Loco, en el último clásico, él ha hecho 4 canciones maravillosas. O sea, está en un punto compositivo realmente brillante, o sea, le salen canciones increíbles. Yo es que no sé, o sea, admiro tanto esa capacidad de que te salgan canciones así tan bonitas y claro, somos muy amigos, sí, efectivamente. Te voy a hacer una pregunta desde buen rollo. Si quieres, no lo contestes. Y lo puedo entender, ¿eh? Sí. ¿Sabino sí. o Gabriel? ¿Sabino o Gabriel? No, pero es que no como personas. Es que no me quiera mojar. Es que es una pregunta muy difícil, que no tiene una respuesta fácil. O sea, es que a quién quieres más, a papá o mamá. O sea, no es a quién quieres más. Es que son, yo creo que son 2 etapas bastante diferentes, ¿no? Que ellos aportan muchísimo a cada etapa de Loquillo. Sí. ¿A ti qué te parecen esas 2 etapas? Ya no te quedes con una con otra, porque luego tienes genialidades en las 2. O sea, sí, claro. Por eso te digo, ¿no? Es que Sabino es un autor de una valía y de una altura tremenda, ¿no? O sea, pero apabullante. Es otra de esas grandes apisonadoras construyendo melodías y armonías, ¿no? Como Gabriel. Por eso el Loco trabaja con los dos aún a día de hoy, ¿no? O sea, aún a día de hoy el Sabino sigue aportando quizás en menor medida o lo que sea, pero sigue aportando grandísimos títulos a la carrera del Loco. Y son compositores además que ocupan o exploran territorios diferentes dentro del gran paraguas del rock, de la música rock, del rock and roll, ¿no? Pero son sensibilidades diferentes y ambas creo que los dos creo que leen muy bien al Loco y saben muy bien hacerle buenos trajes a medida y construir canciones para él, ¿no? Por eso te digo que son complemento perfecto, ¿no? Son grandes compositores. Una vez en Madrid, que ya empiezas a trabajar haciendo cosas con otros grupos y tal, corres a Pablo Martín y fundas la Tercera República, ¿no? Que es tu grupo personal, tu proyecto. Sí, personal. Bueno, que iba así. Sí, bueno, pues uno de esos grandes misterios de la vida, ¿no? O sea, un proyecto en el que volcamos, Pablo y yo, muchísima ilusión, muchísima energía. No tuvo el recorrido que tuvo, que estuvo muy bien, ¿no? Digamos, es decir, ya quisiera un grupo de vendedores entonces, claro, lo que pasa es que eran otros tiempos, no sé, era cuando se vendían discos, pero hicimos giras tremendas, divertidísimas, lo pasamos de miedo y yo creo que han quedado un buen puñado de canciones de las que me siento muy orgulloso, muy orgulloso. Es una etapa de mi vida profesional que también
me gusta mucho reivindicar. O sea, no siento que... Y bueno, y las cosas son así. Los grupos, las carreras de los artistas y de los grupos tienen la vida que tienen por múltiples y casi te diría infinitas razones, ¿no? Que si nos pusiéramos a analizar ahora aquí, pues sería demasiado largo. Porque tienen que ver con, claro, porque tienen que ver con muchas cosas, con muchas circunstancias que serían muy... Lo infiel de la industria, una de ellas quizá, ¿no? ¿Cómo? Las infidelidades de la industria de la música, ¿no? Sí, bueno. Hoy por ti, mañana por ti, hoy me he cansado. Sí, llámalo pues los diferentes intereses, ¿no? que tienen, ¿no? Que de repente te dicen, no, ya verás, vamos a hacer tal, vais a compraros el chalet ya, ¿no? Bueno, esto lo digo en coña, ¿no? Pero te quiero decir que no, y de repente pues sus estrategias empresariales pues les llevan a apoyar más a un producto que el tuyo, tal, no sé qué. Páselo por lo que sea, pues los acabas en el cajón, ¿no? Entonces, bueno, pues también te diré que en su momento era un grupo que artísticamente era difícil de situar. Es decir, creo que éramos demasiado rockeros demasiado rock para el pop, y éramos demasiado pop para el rock, para el mundo del rock, ¿no? Entonces estábamos ahí y todo eso además con un cierto tufillo a americana, que ahora es un género que está mucho más reivindicado, pero que en ese momento era un poco denostado. Y entonces estábamos en un territorio, nos movíamos en un territorio un poco peligroso, ¿verdad? Que era difícil de defender, ¿no? Eso también es uno de los muchísimos motivos, ¿no? Probablemente. Sí, también quizá fuera uno de los atractivos. Probablemente, sí, señor. Llega un momento en el que Pablo y tú hacéis un triángulo ahí con Alejo Stubel, sí. ¿no? Sí. Y empezáis, además de la música en directo, empezáis a componer mucho, empezáis a producir, ¿no? Porque sí. Más o menos yo creo que estáis ahí muy interligados. He visto que Pablo llegó a componer canciones o incluso a producir a Rosa, la Rosa de España, a Vero, que la tenemos aquí la semana que viene, está con nosotros. O sea, una cosa muy ecléctica, pero que os hace moveros como pez en el agua en ese nuevo... En el primer disco de Vero hay una canción mía. O sea, metí una canción mía, sí. Sí, pues esa etapa que también es muy chula, la verdad, de mucho trabajo, muchísimo trabajo y muchísima actividad. En aquellos momentos el ASK, el estudio de Alejo Stubel, pues funcionábamos, dijéramos, prácticamente 24 horas al día. O sea, hacíamos turnos de noche, o sea, se trabajaba muchísimo, salían muchos discos, muchos jingles publicitarios de esa factoría, ¿no? Y ahí aprendimos mucho, lógicamente, y bueno, grandes discos, ¿no? De aquella época, sin duda. ¿Y vuestra relación con Sabina? Ahora me cuentas si Sabina es tan ogro como cuentan por ahí. Que no lo creo. No. La leyenda urbana, pero vuestra relación con Sabina surgió con Tercera República, ¿no? Bueno, de hecho es que el nombre nos lo regaló él. El nombre él lo tenía registrado a su nombre. Un día se le ocurrió registrarlo como el registro de marcas y patentes y tal, como grupo musical. Dijo, bueno, por si algún día hago un grupo con CRAE, dijo, ¿no? Y entonces un día estábamos en su casa, y una noche, más que un día, y le dijimos que estábamos buscando nombre para el proyecto que teníamos, ¿no? Y le pusimos alguna maqueta, creo, incluso y tal, y dijo, mirad, yo tengo un nombre que si queréis os lo regalo, y es la Tercera República. Ostras, nos pareció que en ese momento era un nombre muy atractivo, no en lo político, pero sino más bien como la parte utópica que tiene, ¿no? Más que la parte soñadora, romántica, utópica, ¿no? del nombre, más que la parte reivindicativa, ¿verdad? Pero entonces, nada, dicho y hecho, cambiamos fuimos un día a hacer unos papeles, tal, no sé qué, cambiamos el tal y nos regaló el nombre.
nos regaló el nombre y luego nos regaló una letra que tenía sin música para que le pusiéramos música. Y Pablo y yo le pusimos música y resultó ser un tema muy chulo. Se llama Bombón Helado, un tema de rock bastante chulo, muy chulo. Y nada, y esa era la relación con Sabina. Bueno, también, claro, lógicamente, en ese momento yo también estaba grabando guitarras y haciendo coros y tal en el disco en 19 días y 500 noches. Magnífico. Sí. Y entonces es una época en la que íbamos mucho a su casa, a casa de Joaquín y claro, grandes veladas. Así que grandes veladas y desveladas también. Y no, respecto a lo que dices, yo no, en absoluto. Joaquín es un cielo, es un encanto de tío, es un divertido y genial, ¿no? Y luego has tenido dos caminos paralelos, además bastante curiosos, que es girar en los primeros años, creo que fue con Amaral, Sí. paisana, Sí. y luego volver en la reaparición de Tequila, ¿no? O sea, era como Sí. la noche y el día en tu Sí. vida. Sí. Lo de Amaral fue muy chulo también. Vamos, es que la verdad es que todas las etapas o todos los proyectos de mi vida los recuerdo con mucho cariño. No hay ninguno que diga, que pereza me da recordar aquello, ¿no? Amaral, claro, Juan y Eva habían acabado de terminar de grabar su primer disco y necesitaban y se habían instalado ya en Madrid, ya no estaban viviendo en Zaragoza, se habían instalado en Madrid. Yo a Juan le conocía de Zaragoza, él tenía un grupo que se llamaba Días de Vino y Rosas, un grupo de pop muy bueno con canciones muy chulas, y a Eva también la había conocido, pero no la había conocido una vez en un local de ensayo, que ella tocaba la batería con un grupo y tal. Bueno, total que me llamaron me reuní con ellos una tarde en el café comercial en la Glorieta de Bilbao, me acuerdo perfectamente, y me dijeron que querían contar conmigo como guitarrista y me pedían que les buscara una base rítmica, ¿no? Un bajo y batería. Y llamé a Laura Gómez Palma, una grandísima amiga, grandísima bajista argentina, ahora toca con Joaquín Sabina precisamente, y a Dani en la batería, que había sido batería de Ronaldos muchos años, Daniel Parra, y bueno, pues y con esa formación estuvimos girando bastante tiempo con las canciones del primer disco y adelantando algunas del segundo. Y luego, bueno, pues ese para mí y lo dejé, vamos, conservo una preciosa amistad con ambos. De hecho, Eva es vecina, vive aquí a 2 calles de mi calle, me encuentro mucho por la calle y todo eso y la quiero un montón. Es una tía con una actitud escénica monstruosa, ¿no? O sea, es un volcán, es una tía que, o sea, estar en el escenario con ella es realmente apabullante, o sea, porque te transmite una energía brutal, ¿no? Brutal, o sea, es un animal de escenario. Y luego que me recordabas también, la vuelta de Tequila, claro. Esto para mí fue alucinante porque cuando yo era pequeño, pero ya tocaba un poco la guitarra y tal, con el chico con el que hice mi primer grupo, te estoy hablando del año 1980, justo ese año, el año 80, yo me acuerdo que en mi casa había un espejo enorme, en un pasillo, un espejo enorme, y mi amigo y yo nos imitábamos a los Tequila. O sea, yo imitaba a Ariel Roth tocando la guitarra y él imitaba a Alejo Stivel cantando. Pero ¿quién me iba a decir a mí? Y claro, era esa época en la que Tequila salían en Aplauso todos los sábados. O sea, todas las semanas salían. O sea, vamos, era raro el sábado que no salían, ¿no? Y entonces, y por supuesto todos los chicos de esa época veíamos Aplauso, todos. O sea, era obligado. Me acuerdo de que quedábamos ya a tomar cañas o lo que sea, o a salir por ahí, siempre iba a quedar después de Aplauso. O sea, veíamos Aplauso y ya quedábamos. No hacía falta decir la hora, era después de Aplauso. Entonces, claro, imagínate, para mí en 2008, estar en los escenarios de toda España tocando el rock and roll en la Plaza del Pueblo y Quiero besarte y todos esos temas, pues imagínate, para mí era muy alucinante, ¿no? Fue una gira muy divertida con el gran Mac Hernández en el bajo, Daniel Griffin en la batería, Mauro Nieta en los teclados. Era una banda buenísima.
y ya madurados, porque tenían 18 o 19 años cuando pegaron el pelotazo, o sea, ya maduros, ya buenos músicos. Ellos tenían 18 y yo 13, 14 más o menos, ¿no? Cuando, claro. Cuando... Y llegas en 2011, tienes el primer contacto con el Loco para empezar a tocar. Sí. La conservo. Ahí va, qué bueno. Espera que he hecho algo. Espera un segundo, por favor. ¿No te ves? Sí, no me veo, ahora sí. Sí, no. Sí, claro, sí. Esto fue la gira. Esta gira, que era algo totalmente a lo que estábamos acostumbrados con el Loco. Claro. Hasta ahora, ¿no? Claro, y además es que yo en teoría entré en esa gira porque no estaba, esa gira no pudo hacerla Igor, y yo entré un poco para hacer esa gira, pero se suponía que cuando esa gira terminara y volviera luego la gira siguiente, dijéramos más convencional, más de espectáculo rock, etcétera, se suponía que yo ya no tenía cabida en eso. O sea, que para mí era una cosa puntual, ¿no? Pero el Loco me dijo, tú de aquí ya no te mueves, ¿no? Entonces luego Igor volvió y de repente era un grupo con 3 guitarristas, cosa que me parece muy poderosa, ¿no? Muy chula, que da oportunidad además para tejer dijéramos unas bases de unas guitarras. Si cada uno respeta su papel, o sea, si están bien distribuidos los papeles, es muy poderoso tocar con 3 guitarras, es cojonudo. Sí, me gusta mucho. ¿Recuerdas que Igor, que ya llevaba 10 años con el Loco, te diera algún consejo? Eso me lo voy a reservar. Lo que sí te puedo decir es que me sentí muy arropado por él, muy arropado por Igor, muy querido por él. Yo, claro, me metí en una historia que ya venía muy hecha de mucho tiempo, y con unos códigos, dijéramos, de bueno, pues cuando te metes en algo que ya está cocinado, que ya está fraguado, ¿no? Que ya hay y ser el nuevo ahí, pues, pero por parte de todos, pero especialmente por parte de Igor me sentí muy, muy querido y muy bien tratado. Como guitarrista también, ¿sabes? Se establece una relación, un vínculo más peculiar, ¿no? Y sí que recuerdo eso. Tampoco era que llegabas como el novato, ¿no? No. Curtido. Digamos, avalado por una trayectoria, por un tal, lo que quieras, pero llegas a un sitio que ya todo está sonando, que suena todo muy bien, dices, ¿qué voy a aportar yo? Bueno, pues vas descubriendo al final lo que puedes aportar y lo que puedes, cómo puedes hacerte un hueco y puedes defender tus guitarras y tu tal. Pero es que impone mucho porque la base rítmica, Logan, o sea, ya solo tener esa disciplina matemática que impone Logan Castagnet, ¿no? Con esas baterías tan certeras, ¿no? Tan potentes y tan seguras, ¿no? Pues es que impone, la verdad es que aunque yo viniera de muchas experiencias y de muchos grupos, etcétera, es una cosa que lo del Loco impone mucho. Sí, porque además debe ser muy rígido, en que todo vaya sincronizado al momento, porque se nota en el directo, es una pasada. Sí. Y además una de las cosas más chulas que tiene justamente esta banda y el proyecto que sustenta, pues es justamente esa mezcla tan maravillosa de mucha disciplina, pero al mismo tiempo hay mucha víscera también, hay mucho hueco para tocar con las tripas y para emocionarse y para no perder, o sea, quiere decir que no es una cosa estrictamente cerebral y automática y militar y prusiana, es disciplinada pero con corazón, y esa mezcla es infalible, ¿no? Sí. Mira, te voy a leer una crítica de Chayi en Rock Session, y dice: Luis Alberto de Cuenca, Igor Pascual, Carlos Zanón, Santi Balmes de Love of Lesbian, Leiva, Marcos Ross de Sidoní, Gabriel Sopeña. Loquillo hizo sonar
hizo sonar las llamadas pilas bajo la producción de Josu García y Jordi Soler en la ingeniería de sonido, grabando una vez más en los estudios Musicland de Figueres. Todo ello sumado a una banda rodada y excepcional, Josu García, Igor Pascual, Alfonso Alcalá, Lauren Castañet, Mario Cobo y Alba Alejo, dan como resultado un disco al que no se le puede encontrar la menor fisura. De hecho, dicen desde dentro que las voces que no convencían del todo se grabaron en una sola toma, a tiempo real, después de abrir los pulmones con una buena carrera matutina. ¿Verdad o mito para la colección? No, verdad. Sí, despejado. A ver, no es que hubiera, o sea, partíamos de una base segura, es que ya teníamos las voces, pero de repente el loco dice, vamos a grabar las voces hoy, de nuevo, a ver qué pasa. Porque me siento bien, me siento fuerte y me siento seguro y tal. Y conseguimos algo, teníamos algo muy bueno y conseguimos algo todavía mejor. Bueno, pues estas cosas ocurren a veces porque surge la magia y sucede, ¿no? Pero tampoco es tan habitual, pero con el loco todo es posible, o sea, es que es... Por eso te decía. Es decir, no es tremendo, ¿no? Sí. Bueno, has tenido mucha importancia en este disco también. Yo, más o menos, en la distancia, sufrimos, no es correcto, pero el trabajo de Igor en su parcela, que fue tremendo. Creo que con las canciones que el loco desecha de todos vosotros, al final se podrían hacer varios LPs del tirón, ¿eh? Muchos. Es un tío muy exigente. Bueno, lo entiendo, pero os las hace pasar duras. Sí, pero bueno, pero eso nos gusta. Eso nos gusta. O sea, de verdad, o sea, el loco exige mucho, pero es que es la única manera, es decir, no me imagino una manera, a partir de ahora yo no me imagino otra manera de trabajar. Es decir, para mí, un artista no puede ser acomodaticio, no puede decir, bueno, ya lo tengo, ya vale, para que me voy a... No. O sea, estamos donde estamos precisamente por eso, ¿no? Porque hay un artista que exige mucho, y esto pues claro que hace sufrir, por supuesto, pero bueno, bendito sea ese sufrimiento, quiero decir, porque es capaz de sacar de todos nosotros, de cada uno en su parcela y en su territorio, pues saca lo mejor de nosotros, saca cosas que ni siquiera nosotros sabemos que somos capaces. Eso es tremendo, eso es genialidad de artistas, no hay otra manera de llamarlo, ¿no? Quiero decir, esto es así. Y eso le vale para seguir. Yo creo que sí. Yo creo que es una de los pilares que sustentan el hecho de que lo que yo esté en una posición tan firme, ¿no? O sea, creo que está claro. ¿Tienes algún proyecto que te lleve rondando la cabeza una temporada, que no veas el momento, que lo tienes ahí? Sé que tienes entre manos unas cuartillas con un boli, quizá al ordenador, pero vamos a darle ese toque romántico. Sí. Bueno, no, más que una cuartilla y tal, sí. Yo escribí una novela, sí. Es una novela que empecé a escribir hace ya bastante tiempo, que abandoné y que he vuelto a retomar con el confinamiento. Y la tengo ya bastante bien enfilada y probablemente pues la terminaré en breve. No sé decirte una fecha, pero no creo que tarde mucho en terminarla. Estoy muy apasionado con ese proyecto porque lo empecé con mucha ilusión. Desde que lo abandoné, cada vez que me acuerdo de que tenía eso ahí arrinconado, me mortificaba mucho tener ese proyecto arrinconado, pero por otra parte no veía el momento de ponerme a ello, ¿no? Aparte de que dijéramos que había llegado a un mundo, a un mundo irresoluble, ¿no? Argumental, de la novela, etcétera. Se me hizo un poco bola y lo arrinconé. Y me ha hecho sufrir el hecho de tenerla ahí tan abandonada. Y retomarla ha sido una liberación, porque me he puesto a escribir como... Bueno, esto es como cuando compones música, ¿no? O sea, parece que para el que nos esté escuchando y sepa de lo que hablo, me va a entender perfectamente. Es como si te lo estuvieran dictando. O sea, es algo alucinante, ¿no? O sea, que
alguien o algo, o sea, bueno, lo que los griegos llamaban las musas, ¿no? Parece que te lo están dictando, es impresionante, sí. Y estoy muy ilusionado con eso. Y luego, bueno, tengo otros proyectos también, discográficos y tal, producciones que tengo en ciernes, que ya se irán desvelando, porque ahora mismo no te lo puedo, no te puedo concretar mucho. Pero sí, la verdad es que proyectos muchísimos, sí. Ahí. ¿Y te arrepientes de haber dicho a algún proyecto que no? Sí. Sí, pues sobre todo porque, sí, lo voy a contar muy brevemente. A mí me llamó Javier Andreu de La Frontera para grabar aquel gran directo que tuvieron que se llamaba Capturados Vivos, precisamente grabado en la Expo. Pero yo en ese momento tenía mucha fe al proyecto en el que estaba metido en Madrid, cuando llegué a Madrid. Y se me hacía incompatible uno y otro. O sea, parecía que no, fíjate que luego he manejado varios proyectos a la vez, etcétera, pero en ese momento se me hacía difícil, o yo creía que me iba a ser muy difícil compaginar los dos proyectos. Y había gente que me decía, tío, que le has dicho que no a La Frontera. La Frontera estaba en un momento en ese momento era probablemente su momento más álgido. Muy top. Y decir que no, pues luego, la verdad es que luego, no es arrepentimiento, decir, ostras, es que yo igual tenía que haber estado ahí, ¿no? En ese... Hubieras hecho algo más de las muchas cosas que has hecho que te apetecía mucho también, ¿no? Sí, claro, sí. Porque además a nivel de estilo, etcétera, me cuadraba mucho, también me gustaban mucho, muchísimo. O sea, me parecía que muy poco, mucha energía, mucha caña y este rollo western que tenían tan divertido y tal, me gustaba mucho, muy chulo. ¿Te atreverías a elegir la mejor canción que has escrito para ti y que es una pasada oír cuando puedes? A lo mejor la oyes poco. ¿De canción que haya escrito yo, dices? Sí. Sí. Compuesto. Sí, pues hay una canción para la Tercera República que se llama Rubia, que se la dediqué a una amiga mía en su momento, artista, tercera cantante, y es probablemente si tuviera que decir una canción que como de mis preferidas, de lo que haya escrito y que me emociona escucharla, es esa. La escucho poco, o sea, quiero decir que suelo escuchar muy poco mis trabajos de hace años. Lo que pasa es que cuando los escucho, pues no sé, me da mucha melancolía y mucha nostalgia, pero también lo disfruto mucho, lógicamente. Eso las tienes que poner cuando estés con todos los colegas reunidos que forman parte de aquello, ¿no? Efectivamente, sí, por ejemplo, sí. Celebraciones con amigos y tal, sí. ¿Y en los conciertos de Loco ahora cuál es la que te da el super subidón? El repertorio que lleváis. Es que son tantas. Hay momentos tan increíbles, ¿no? De tanta altura que no sabría decirte una. O sea, no sé, Cruzando el Paraíso siempre es mágico, ¿no? Siempre es algo absolutamente conmovedor, ¿no? A mí o sea, desde el escenario ves rostros realmente, o sea, hay gente llorando, o sea, y ostras, esto te emociona mucho, ¿no? Te contagia mucho también de emoción y tal. Sí, diría Cruzando el Paraíso, es un momento brutal del concierto. Que además está preparado para ello, ¿no? En los timings y en las... ¿no? Sí, bueno. En el orden de canciones. Todo eso está... Bueno, pues cuesta mucho, ¿no? Hacer un setlist, un orden que funcione y que vaya, y que sobre todo por la cuestión de la dinámica del show, ¿no? O sea, de que llegar a tejer una buena dinámica, ¿no? Que todo vaya subiendo, bajando, intensidad, etc. Me cuentan también un pajarito que eres un devorador de libros. ¿Con qué estás ahora? Sí. Pues no te lo vas a creer, pero es que esto es muy curioso y muy chulo. Mi vecino de abajo, resulta que el otro día nos fue llamando puerta por puerta a todos los vecinos, regalándonos un libro que ¿No será Jorge Díaz? No. ¿Ah? No. No, en realidad es un chico que es biólogo y hasta ahora solo había escrito trabajos, dijéramos, técnicos y de ensayos sobre sus temas, y se ha lanzado a escribir una novela y
Y el otro día nos fue por toda la escalera dándonos un ejemplar a cada vecino, cosa que me pareció muy conmovedor también, muy chulo, ¿no? Sí. Y justo me pilló en un momento en que había terminado un libro y estoy con él ahora, me lo estoy leyendo. Es una ficción histórica, está chulo, está muy bien. Pero vamos, sí, leo mucho y leo de todo. Ya me lo leí, pero es que además he leído mucho siempre, entonces ahora dijéramos que estoy un poco más siempre que puedo vuelvo a algún clásico, o sea, de repente volver siempre a Tolstoy, a Dostoyevsky o a Dickens es maravilloso, pero también leo mucho sobre historia, leo muchos libros de historia. Dentro de la historia me interesa mucho el siglo XX, dentro del siglo XX me interesa mucho la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, y dentro de esas dos, pues la Segunda Guerra Mundial es un tema fetiche para mí. Tengo docenas y docenas de libros sobre el tema. Me apasiona mucho esa cosa tan terrible, ¿no? Tan terrorífica, pero al mismo tiempo tan épica, ¿no? Una cosa tan bestia, ¿no? O sea, que lo que es capaz el hombre, ¿no? De una guerra de 100 millones de muertos, ¿no? Es una cosa tan brutal que, bueno, es un tema que me interesa y leo mucho sobre ese tema. Y aprovechando que hablas de historia, ¿tú crees que en nuestra historia reciente, la que tú lees, la que te gusta, tenemos algún precedente del momento de crispación que estamos viviendo ahora mismo, en una época que además no se debería prestar a eso? Sí, hombre, es muy duro ver esta crispación, pero yo creo que sí que ha habido momentos similares. Y además creo que todo esto se pasa muy rápido. De verdad, quiero pensar que este tipo de enfrentamientos que son muy llamativos y ver a una persona agrediendo a otra y tal, esto los que tenemos unos cuantos años lo hemos visto, ya lo hemos visto. Y afortunadamente eso pasa, afortunadamente. Creo que también está en nosotros el darle más o menos importancia a toda esa invasión terrorífica de imágenes y de cosas, de bombardeo de un lado, de otro, de las redes, de todo, y de gente echando leña al fuego. Yo, si hay algo que me pone de los nervios, es ver a gente echando leña al fuego. No lo puedo soportar. Me parece de una irresponsabilidad y me parece un acto cretino y canalla, ¿no? O sea, no. Entonces, quiero pensar que esta crispación, que por otro lado, a ver, es que lo que estamos viviendo, o sea, esto ya nos lo explicarán buenos psicólogos o sociólogos o lo que sea, ya nos lo explicarán bien, pero quiero decir, el momento que estamos viviendo tiene cierta lógica que genere comportamientos extraños o excesivos, ¿no? Tiene cierta lógica. Hay cosas que son realmente, hay rayas que nos pueden pasar, o sea, hay límites que nos pueden traspasar, pero insisto, quiero pensar que esto de alguna manera se va a calmar y que no va a llegar a cosas que tengamos que lamentar todos. Pues me quedo con eso, con la visión de un gran aficionado a la historia y conocedor. Y quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, porque ha sido un placer y una delicia de charla, que me ha ayudado a conocerte más y te he seguido desde hace muchos años, pues ahora más todavía. Le diremos a Igor que nos invite a un backstage, Sí. Una Y iba a decir un cachopo y a una sidra, pero bueno, también. Eso sería lo más. Sí. Bueno, pues vale. Como dicen los... Que para mí también ha sido un placer charlar contigo y de verdad, pues muchísimas gracias y adelante con todo. Espero que remontéis a tope en los próximos años. Salud y rock and roll. Rock and roll. Fuerza. Mucho ánimo a todos. Gracias. Un abrazo, tío. Gracias a ti. Chao, chao.